Habla Raimundo León del periódico El Californiano de la Jornada. Muy buenas tardes, Raimundo. Gracias por la llamada y a sus órdenes. Sí, fíjate que por ahí hicimos un reportaje, lo publicamos el día de hoy con relación al déficit de agua potable que tiene la ciudad de La Paz, ¿no? Que me decía el exdirector de OMSAPAS que era entre 250 a 300 litros por segundo. Y aparte, pues el tema la sobreexplotación del acuífero de La Paz, ¿no? Que tenía por ahí un déficit de 27 millones de metros cúbicos actualmente. Ah, y bueno, terminamos hablando un poco sobre el tema de que a lo mejor sería hasta conveniente quitar las cisternas y dejar que el agua fluyera en las redes de manera libre para que la alcanzara a todos pues de manera más fluida, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí la pregunta, independientemente de toda la problemática que hay, Tatiana, es qué es lo que se puede hacer o qué es lo que están haciendo las autoridades, pues en esta administración, ¿no? Ya ves que desde que entró el profe Víctor y pues que coincide con la entrada también de Milena Quiroga. Sí, mira, te comento sí a grandes rasgos y unas cuestiones muy técnicas. Sí, Para la cuestión de la disponibilidad de agua potable, el suministro, los diseños de los sistemas de agua potable, hay un valor base, que es la dotación, que son los litros por habitante por día que consumimos. Y no quiere decir que no los consumamos bebiéndolos, ¿no? O sea, estamos hablando que varía dependiendo del tamaño de la ciudad, de la actividad económica, etcétera, pero digamos un número medio para una ciudad es 300 litros por habitante por día. ok, Más o menos 350 litros por habitante por día. Con fines de proyecto. También se puede obtener la dotación real, así se le llama dotación. Si tú sacas todo el agua que se suministra a la ciudad y, en un día y la divides entre los habitantes, ¿sí? O sea, el gasto, ¿no? que entra en una ciudad, entonces eso te da la dotación real. Y pues más o menos hay ciudades que tienen 400 litros por segundo, hay ciudades o comunidades que utilizan poca agua en sus actividades y andan por ahí de 150 litros por habitante por día. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que para el derecho humano al agua al menos se necesitan 100 litros por habitante por día, ¿no? Como para cubrir las necesidades básicas y que una persona viva dignamente. Esto es importante porque pues, bueno, ahí ahorita lo que comentabas de los déficits. De ahí nosotros podemos sacar los volúmenes que ingresan a la ciudad de La Paz, si hablamos específicamente de la ciudad de La Paz, pero pues el ejercicio se puede sacar en cualquier localidad, sí, y lo dividimos. Claro, ese consumo o esa dotación incluye la que tomamos, la que usamos para nuestras actividades domésticas, de cocinar, de lavar trastes, de lavar ropa, de regar plantas, etcétera, ¿no? Todo eso, pero también incluye en la parte del comercio, lo que se utilizan en las escuelas, el agua que utilizamos, pues no sé, en un hospital, cuando estamos en el hospital, etcétera. Por eso se eleva. Y también un porcentaje de fugas que se dan en las redes y en las mismas hogares muchas veces. Entonces, que hay un estimado a nivel también internacional que por las fugas, salvo casos muy extraordinarios que tienen muy buenos controles y mucha inversión y eso, pero las fugas deben de andar del 20-30% del agua que ingresa a la red. ok. Entonces, pues nosotros aquí en La Paz tenemos alto índice de fugas o de pérdidas. Ujú. ¿Que alcanzarían cuánto? Sería más o menos en Ah, promedio. así es. Entonces, hay una pérdida comercial, que es un volumen de agua que no se mide, que no se cobra, etcétera, pero hay un volumen de pérdidas físicas. Estas sí son las fugas de agua en los hogares y en la red. Entonces andamos por cerca del 30%. ¿Qué ocasiona estas fugas? La mala infraestructura o la vieja infraestructura más bien, que ya
Sí. hablamos de cantidad de agua que llega a la ciudad de La Paz, se puede considerar que hay suficiente agua para todos. ¿Sí? Aquí lo que habría que hacer, o la parte que se está haciendo también, es hacer una distribución más eficiente. Que no es fácil, ¿no? O sea, soy así medio facilón, pero eso implica una gran inversión en infraestructura, en algo que se le llama sectorización, que son cuestiones de operación en las redes, de detección de fugas, de reparación de fugas, de el uso eficiente que se le da en el uso doméstico, industrial, restaurantes, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que trabajar. Sin embargo, bueno, en lo que es un trabajo que se debe hacer a la par de otro trabajo que es traer más agua a la ciudad. Entonces, nosotros difícilmente podemos evitar que la ciudad crezca. Sí. Pues es complicado. Lo ideal es de que nosotros pudiéramos establecer como sociedad, no como la paz, sino una ciudad tiene una capacidad para poder suministrar agua potable, finita, y de ahí ya no puede crecer. Pero pues sí, sabemos que eso no es así nada más, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Porque a veces tenemos una idea, y eso tú lo tienes muy claro, pero la verdad es que hay gente que no tiene muy claro eso. Decimos, bueno, hay que construir otro pozo. Y si ese pozo no es suficiente, construyamos otro pozo. Y así. Pero ya, si nos adentramos más a esta parte del agua subterránea, nos damos cuenta que todo el agua que sacamos de diferentes pozos pues, proviene, en el caso de La Paz, de un solo acuífero. Así es. El acuífero de La Paz. Entonces, pues el hacer más pozos no son nuevas fuentes de agua, es nueva infraestructura para sacar el agua, ¿no? Tal vez de una manera más eficiente, pero es la misma fuente. Entonces ahí, este trabajo que se está haciendo en la presa Buena Mujer es una fuente de agua de lluvia superficial que se almacena y que hasta ahora no se le ha dado un uso directo. Probablemente tenga una parte de infiltración que beneficia al acuífero, pero no, tampoco se tiene la certeza, ¿no? La parte subterránea es muy difícil de evaluar y no hay algo que demuestre, ¿no? Sin embargo, la función principal de la presa hasta ahora ha sido regular las avenidas, o sea, evitar que venga toda el agua junta, ¿no? Cuando llueve en época de huracanes. Entonces es una cuestión de protección de la ciudad. Pero pues ahí es la manera de aprovechar el agua y pues ya estoy invirtiendo ahorita en infraestructura cerca de 40 millones de pesos, más de 40 millones de pesos, para aprovechar esa agua. Entonces traerla de la presa hacia La Paz y potabilizarla, el agua, y luego ya suministrarla a la red. Sí. Esa sí es una nueva fuente de abastecimiento de agua. Otra nueva fuente de abastecimiento de agua pretende ser una presa, otra presa que se está planeando. Está ahorita en una fase de estudios básicos. Estos estudios básicos son la factibilidad, donde se tiene que hacer topografía, geología, geotecnia, hidrología. Es mucha información así técnica para ver el tamaño, la viabilidad, la capacidad de almacenamiento, el tipo de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, en esa etapa está haciendo que si todo sale favorable en los estudios, se llevará a cabo el proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo ya es la obra que se va a hacer y los detalles estructurales, de construcción, de costos, etcétera, ¿no? De bancos de material. Si todo sale bien, pues se empezaría a construir pues, en la segunda mitad del 2025 o en el 2026, porque a veces se lleva tiempo la gestión también de los recursos. Son obras costosas, pero entonces eso toma tiempo. Entonces muy probablemente se inicie en el 2026 la construcción. Ya iniciada la construcción, pues ya son cuestión de meses,
en que se termine, y de ahí pues tenemos ya la parte de lluvias, de almacenamiento. Y claro, tendría que venir acompañada de otra potabilizadora, de una obra de conducción, etcétera, ¿no? Para poder traer el agua hasta la zona natal. Ok, y supongo que también tendría que ir acompañado de, bueno, no acompañado, porque eso yo creo que lo están haciendo ya de antemano, con esto de las obras de pavimentación que se hacen, es ir reparando o renovando toda la tubería, ¿no? Precisamente para evitar, pues, las fugas de agua, ¿no? Porque no tiene caso que le metan más agua a la ciudad si, pues, hay fugas, ¿no? Y así es. Es algo importante el continuar o ampliar incluso la inversión en ir modernizando la infraestructura, por lo que dices, o sea, no podemos, si el agua cada vez nos está costando más, pues también tenemos que tratar de ser mucho más eficiente en la distribución a través de las redes. Así es. Cada año ustedes, por ejemplo, no sé si el gobierno del estado, el municipio o los municipios en este caso, planean presupuestos precisamente para renovar estas, primero que nada, pues las tuberías, ¿no? Ya lo demás, pues sí, yo creo que tienen que ser gestiones incluso de carácter federal porque pues son obras de cientos de millones de pesos, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Pero por lo pronto, el resolver todo este tema de tubería, porque luego vemos que pues los OMZAPAS, ¿no? Por ejemplo, pues tienen muchos problemas de carácter financiero, pero para pagar nóminas y demás. Pero se habla poco de obra pública, precisamente de infraestructura de renovación. ¿Sí se asignan presupuestos, Tatiana, al respecto cada año? Sí hay una asignación de presupuesto, y sí, y cierto, esta parte de los organismos operadores, sí es poco el dinero que les queda para la infraestructura, para construcción de infraestructura. Y ellos pues, mucho ocupan digamos, lo que les sobra de pagar después de pagar nóminas y la operación cotidiana del sistema, pues mucho lo utilizan en reparaciones, ¿no? Entonces poco pueden invertir en obras o en infraestructura nueva. Es un fenómeno desafortunadamente muy común, no solo en nuestro estado, ¿no? Es a nivel pues, nacional. Sí hay casos de organismos deficientes, pero pues hasta ahorita son los menos, ojalá y cada vez sea más. Ahora, nosotros como gobierno del estado junto con el gobierno federal, hay un recurso que año con año se aprueba la infraestructura. Ok. Pues va dentro de lo que respecta a la Comisión Estatal del Agua, pues es parte de lo que se aprueba en el Congreso, y pues sabemos que el Congreso tiene un recurso total y ese es el que va distribuyendo en todo lo demás, ¿no? Entonces, sí se hacen obras año con año, y hay una gestión importante que a veces llevan a cabo adicional a ese recurso, llamémosle como periódico o el convencional, y ahí es donde pues, pueden lograr cosas más allá o que sean significativas. Te puedo comentar que este recurso de la presa Buena Mujer fue una gestión del municipio ante el gobierno federal, ¿no? Del organismo operador, directamente también del municipio, de la presidenta municipal, y con el apoyo del gobernador y la Comisión Nacional del Agua, que es finalmente por donde llegan los recursos federales cuando tienen que ver con agua potable, alcantarillado, saneamiento, siempre llegan a través de la CONAGUA. Y así como eso, tiene que seguir trabajando en proyectos. Hemos encontrado, no solo en la parte hidráulica, sino en mucho de lo que se refiere a infraestructura, que hay pocos proyectos ejecutivos. No hay mucha gente que haga los proyectos ejecutivos y muchas veces el gestionar recursos necesitas llevar el proyecto ejecutivo para poder conseguirlo. Claro. Entonces, algo que tenemos un recurso, digamos, no muy grande, proyectamos obras, pero también hemos estado
en los últimos años dedicando parte de este recurso a la elaboración de proyectos ejecutivos que nos permitan invertir en obras planeadas, no nada más para reparar, digamos, lo emergente. Y bueno, también hay algo, nosotros nos vamos a todo el estado y hay zonas que son cubiertas prácticamente por la atención del gobierno del estado conjuntamente con la comunidad, como son las pequeñas comunidades pesqueras que se abastecen de agua de desaladoras pequeñas. Toda esa es inversión también del gobierno del estado. Y así como eso, también hay mucha comunidad rural que necesitan algo de infraestructura y pues tenemos también que apoyar, ¿no? Entonces sí es difícil, bueno, o es parte de la labor el priorizar qué es lo más urgente con el recurso que tenemos y además en qué se puede invertir. Hay problemas creo que vale la pena si es que estás haciendo algo de investigación. Hay problemas de tenencia de la tierra de los organismos operadores. Con el paso de los años han construido obras, incluso redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan o que están en predios con problemas de la propiedad, de la tenencia. Ok. Entonces, por ejemplo, el gobierno del estado, el gobierno federal difícilmente puede invertir en una rehabilitación de un pozo cuando el pozo tiene problemas de la tenencia de la tierra, o de un acueducto cuando atraviesa zonas en las que hay conflictos por la tenencia de la tierra. Entonces también, ¿no? Hay páramos de redondeo, es frecuente también en la parte de agua potable, alcantarillado, también, y el saneamiento de plantas de tratamiento donde hay problemas de tenencia de la tierra. Y aunque se van, se tratan de solucionar, pero normalmente son procesos legales que se llevan meses, incluso pues a veces años. Y por ahí a veces podemos ver nosotros urgencias o cosas, pero que tienen a veces una problemática más allá de la simple infraestructura. Y pues se tiene que buscar solución definitivamente, pero sí dificulta y alarga a veces los procesos. Sí, Tatiana, para precisar en datos duros, el presupuesto para esto que ustedes, que el gobierno del estado, porque como me dices, difícilmente asignan los SOMSAPAS recursos a la obra, o más bien a reparaciones, o los dedica a reparaciones más que a obras nuevas, ¿ustedes cuánto asignan cada año en promedio para esto de las tuberías, reparaciones, obras pequeñas, desaladoras? Pues me imagino que lo tienen por municipio o por estado en general. Bueno, nuestro presupuesto es en la Comisión Estatal es estatal, no, las obras sí tenemos cierta libertad de invertir más o menos, o sea, no estamos limitados en cuestión de ya no le podemos invertir a un municipio porque pues ya se le agotó la parte que le corresponde, ¿no? Sí se trata de ir apoyando en la medida de las posibilidades y de los requerimientos de cada municipio. Pero nuestra inversión en obras anda, mira, inicia, de acuerdo al presupuesto autorizado, inicia por ahí junto con lo federal, porque siempre hay una institución. Lo federal aproximadamente ha venido siendo como 35 millones de pesos, ¿sí? Y de lo que corresponde al Estado, unos 50 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 80 millones de pesos anuales. Sin embargo, estos presupuestos, al menos en los 2 últimos años, se han incrementado hasta 270 millones de pesos en promedio, ¿no? En los 2 últimos años, en los 3 últimos años. Y, o sea que estamos hablando que iniciamos con un presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión de 80 millones de pesos, pero hay la posibilidad de incrementarlo con la gestión o con la federación, a través de la federación, porque a veces hay cuando no se invierte en otros estados,
la misma federación busca, de lo que no se está, de lo presupuestado y que no se está invirtiendo, busca reasignarlo. Ah, ok. Con contraparte, o sea, siempre la federación generalmente, no hay excepciones también, pero generalmente trabaja o lo que es con contraparte. Normalmente pone la mitad, aproximadamente, hay variaciones, ¿no? Pero es la mitad y la otra mitad la pone el gobierno del estado o el municipio o alguna asociación civil, o sea, finalmente la federación no pone restricciones, ellos ponen 50% siempre y cuando en el estado se ponga el otro porcentaje, ¿no? Entonces, pues, de eso hemos estado hablando, en promedio hemos llegado a los 270 con la combinación de recursos federal, estatal y de organismos operadores, cuando va combinado. Aquí también te aclaro, Raimundo, Sí. los organismos operadores aparte le invierten también, ¿no? Entonces, por ejemplo, Los Cabos sí tiene una inversión en infraestructura y han conformado fideicomisos para poder invertir, ha endeudado también, entonces es otra alternativa. Pero, y ese dinero lo usan, como me comentabas, pues para proyectos, para obras, para desaladoras pequeñas, para tuberías, para todo ese tipo de infraestructura, ¿no? Sí, o sea, mucho es rehabilitación, ya proyectos de cárcamos de rebombeo, ampliaciones de redes de agua potable, hacer proyectos para plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, y ese tipo de... Oye, Tania, ¿y cuánto les va a costar o la inversión? Porque sí es importante la inversión en la potabilizadora de la Buena Mujer. ¿Y cuánto costaría la presa, la nueva? Porque por ahí incluso también está el compromiso de la presidenta electa, ¿no? De meterle dinero a la presa, si es que si se aprueba el proyecto, pues. Son números, mira, la parte de la potabilizadora está costando, a ver si tengo el dato, Sí. por aquí lo tengo, pero no sé si te lo manejó el ingeniero Mario Valdez, pero anda a 40, no, 40 millones de pesos. Ahorita te lo paso, ¿no? Sí. No darte un dato erróneo. Ok. Por ejemplo, en la cuestión de la presa, pues todavía no sabemos cuánto va a costar, pero ese tipo de infraestructuras, estamos hablando de 300 millones de pesos. O sea, la verdad es que ahí sí no le llegamos a nivel Estado, eso sí tiene que ser inversión federal, ¿no? La presa nueva, 300 millones. La nueva presa, sí. Ok. Ahorita estamos en los estudios, eso sí se le está invirtiendo aquí. La parte de estudios básicos, después viene el proyecto ejecutivo y luego ya hay la construcción de la presa. Estos son los que tenemos que... Cada presa pues ya anda por ahí de 300, 400 millones de pesos. Ok. Y sí, son obras ya de otro nivel en costo, ¿no? Hablando. Sí. Mira, de la Buena Mujer son 3 proyectos integrales, ¿no? Sí. La obra de toma está, te voy a hablar de un número redondo, 52 millones de pesos. De ahí la conducción que viene de la presa, viene a un costo de la carretera, son 51 millones de pesos. La potabilizadora de 70 litros por segundo. Este tiene un gasto previo, se me hace que este anda todos los 70 millones de pesos. ¿En total cuánto sería? A ver. Ya sumar. 180 millones de pesos. De manera te voy a mandar un mensaje, ¿no? Para Sí, no... unos 180 millones en promedio, ¿no? Pero ahorita me precisa ahí en un mensaje. Y la otra sería, entonces, hablando de estas, no sé, de estas dos inversiones, digamos, que quedarían, ¿no? Para el orden de los 500, 600 millones de pesos.
Una, pues la de la presa Buena Mujer, obviamente son 70 litros por segundo adicionales, Ajá. pero ¿y la nueva de cuánto sería? ¿De cuánto tiene el cálculo? Por ejemplo, pues, se espera que sea una cantidad Mayor, ¿no? o más grande. O sea, por ejemplo, algo bueno sería poder traer 90, 100 litros por segundo. Sin embargo, todo eso se define con los estudios hidrológicos y topográficos y O- Oye, Tatiana, ¿y no les preocupa el tema este de la sobreexplotación? Porque, híjole, es que yo me quedaba en 7 millones de déficit del acuífero y de repente en 2 años creo que subió a 27 millones. Dije, pues algo pasó ahí. No sé si eso sea preocupante o no sea preocupante porque pues es estarle succionando más agua, ¿no? Crece la población y hay que meterle, yo veo a los pozos como popotes, ¿no? Le metes al mismo acuífero y pues se va succionando. en realidad sí es algo preocupante porque finalmente, mira, el detalle también con los acuíferos es que son, por la característica de que es todo bajo tierra, las mediciones, los cálculos son indirectos. ¿Sí? Mm. Entonces, por ejemplo, ahora tú hablas de 7 millones, de repente se incrementó, no fue muy claro las, qué parámetros utilizó la Conagua, creo que incluso está en revisión porque hay algún, Sí, porque se como fue una, muy lejos, se disparó, ¿no? sin embargo, o sea, son indirectos, o sea, se hace un cálculo de cuánto pudiera, y son métodos, bueno, de cuánto, estadísticos para empezar, por la cuestión de lluvia, pero también eh, de medición de la porosidad para ver lo de la infiltración, un cálculo aproximado de la geología, la geofísica. Es complicado. Lo que sí se mide de manera un poco más directa es el nivel del agua, que cuando no tiene extracción se le llama nivel estático. Cuando hay un pozo que está succionando, entonces es un nivel dinámico. Eso sí se mide, que es la profundidad del pozo, ¿no? Sí. El estático, el nivel dinámico se puede medir directamente. Y otra cosa que se puede medir directamente es la calidad del agua. Entonces nosotros podemos ir midiendo año con año en un pozo la variación del nivel estático y la variación de la calidad del agua. Si se mantiene, quiere decir que no hay sobreexplotación, pero si hay diferencias y sobre todo si va disminuyendo, en el caso del nivel estático, y si la calidad del agua va cada vez con un poco más de sal, estamos hablando de que estamos sobreexplotando el acuífero y que estamos propiciando la intrusión salina, que es uno de los fenómenos que suceden solo en acuíferos costeros. Sí. Entonces, estos tres parámetros, o sea, esos parámetros sí se pueden medir y es una realidad. Cada vez la cantidad de agua salobre o la calidad del agua salobre se encuentra en pozos cada vez más lejanos de la costa. Obviamente, Tatiana, en el reportaje por ahí salió, y no sé si fue un comentario que se le ocurrió a Mario o es real, o cuando se habla de que, yo decía, es que a veces se habla de 24/7 y a mí se me hace muy difícil, ¿no? Pensando que, pues, que La Paz, pues, tiene nada más un acuífero subterráneo y, pues, difícilmente tiene los recursos para estar haciendo desaladoras y demás cosas. Pero me decía él, bueno, es que una solución sería que la gente cancelara sus cisternas. Entonces me di a la tarea de revisar cuánta gente en La Paz, difícilmente me dio el dato, ¿no? Pero sí el INEGI me dio que el 27% de los usuarios de agua potable en todo el estado pues tienen cisterna, ¿no? Y obviamente los 80 y tantos tienen tinaco, pero los tinacos pues obviamente son pues a fuerza se tiene que tener, sino cómo se almacena el agua, ¿no? Pero las cisternas son otra cosa, ¿no? ¿Eso es viable o definitivamente es así como que, pues no le puedes invadir pues, a la gente ese derecho, ¿no? No sé si incluso esté de alguna manera legalmente puedas tener límites en cuanto a estas cisternas que mucha gente tiene. No, hasta ahora no hay una legislación que limite la parte de cisternas. Lo que sucede y que sí está prohibido es la colocación de
motobomba directo a la red, ¿no? Bombas succionadoras, esas sí son ilegales, es un delito que se haga. Pero el problema de las cisternas, pues si la almacenas y haces un uso adecuado, no tendrías por qué utilizar más volumen que corresponde pues, a esta dotación que te hablaba al principio. Sin embargo, sucede más de lo que uno se imagina las fugas en las cisternas, las fugas en los sanitarios, que si tú tienes una cisterna con un motor automático, se vacía tu cisterna una noche, ¿no? O en una noche que haya una fuga de un sapo, ¿no? Y no se dan cuenta, ¿no? Sí, entonces, es eso, ¿no? O sea, hay mucho. Si no medimos, difícilmente nos damos cuenta. Por eso es una cosa muy importante poder medir. No solo para que el ZAPA cobre lo que corresponda, sino que nosotros como usuarios, no solo en casas, en restaurantes, comercios, donde sea, podamos medir y saber si hay alguna fuga. Si no, no hay manera, ¿eh? O sea, difícilmente. Nuestros suelos son tan arenosos que para que brote una fuga, pues tiene que ya tener tiempo o muchas veces no nos damos cuenta, porque la arena absorbe. Oye, Tatiana, y a mí en el caso de la presa Buena Mujer, la potabilizadora, yo sí lo he pensado, digo, bueno, la presa tiene determinada cantidad de agua ahorita, ¿no? Pero vienen a lo mejor años de sequía, que no llueve o llueve menos, puede llegar un momento en que la presa tenga problemas de almacenamiento, eso genere al final de cuentas pues que la expectativa que se tiene ahorita de 70 litros por segundo no se cumpla con el paso de los años. Mira, los 70 litros se definieron no por una cuestión de necesidad, de cuánta agua necesitamos, ¿no? Era por eso que aún más, o sea, necesitamos 300, ¿no? Que dicen Mario. Okay. Sino que precisamente esos 70 litros salieron de un estudio hidrológico y batimétrico de la presa. Entonces, en promedio, se mantienen las condiciones medias climatológicas, nosotros podemos sacarle 70 litros por segundo por varios años, muchos años, sin que haya una afectación al nivel. Pero sí, o sea, si hablamos de que se presenta una sequía de varios años, pues puede pasar lo que está pasando también en algunas presas del interior del país, ¿no? Sí, sí. Están diseñadas para un régimen normal de lluvias y aguantan 2-3 años de sequía, pero ya 6-7 años de sequía, pues entonces sí existe la probabilidad o la posibilidad de que ante una sequía prolongada haya una disminución del caudal que se le puede extraer. Sin embargo, pues está basada también en esta cuestión estadística de lluvias y pues nosotros esperamos, o sea, a manera de promedio, que se le puedan sacar estos 70 litros, el nivel del agua que llegue a bajar en época de, cuando no llueve, en época de estiaje, pues se recupere en la época de lluvia. De ahí salieron los 70 litros. Sí. Muy bien, pues ya ahora sí que ya voy con toda la explicación, ya mucho más puntual, porque sí, luego tiene uno muchas dudas, porque los escucha así, ¿no? De bote pronto. Sí, que no te contesté del todo. Mira, yo sí creo que debamos de aspirar. Lo ideal en cualquier red de agua potable es que nosotros podamos poner con la ciudadanía, como ciudadanos, agua las 24 horas, los 7 días las 24 horas, los 7 días de la semana y todos los días del mes, ¿no? Eso sería lo ideal. Es difícil, pero yo creo que necesitamos sí tenerlo como una meta, que se puede y que debería de ser la aspiración. Claro, se juntan muchos esfuerzos de infraestructura, de uso de las mismas personas, de los usuarios, pero sí, no debería significar, y aquí donde si uno tiene más agua, no debería significar que gastes más, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene agua
2 días a la semana. Bueno, si tiene, utiliza, es más, utiliza la almacena o eso, pues para sus necesidades básicas. Pero si tiene, de repente se mejora todo esto, ya tiene 6 días a la semana agua, no debiera por qué incrementarse de manera significativa el consumo, y es que lo hacemos de una manera responsable. ¿Cuántos litros por habitante tenemos en La Paz? Tenemos, el gasto anda cerca de 350 litros por habitante al día. Que es muy bueno, ¿no? Digo, hay Muy bueno. ciudades que tienen mucho menos, ¿No? ¿sí? Y no están desérticas. Sí, hay poblaciones que tienen, por ejemplo, Todos Santos, y eso tienen cerca de los 900 litros por habitante por día. Pues claro, porque tienen ahí, hay muchas familias que tienen huertitas y tienen... Sí, sí. Cambia mucho con las usos y costumbres, ¿no? De cada localidad, pero por supuesto que una dotación arriba de 200 litros por habitante por día es buena. Sí, pues si la OMS dice que con 100 la haces, pues imagínate, 300 pues, y los 900 es una barbaridad, ¿no? Pero... Sí, y sí la hay. A veces, pues, la verdad sí hay mucha gente acostumbrada a tener sus huertas, sus mangos, y pues se utiliza mucho más agua, ¿no? Y agua como agua potable, porque aparte están las huertas que tienen su agua agrícola, ¿no? Pero en fin. Sí. Es un parámetro, finalmente, es una medida. Entonces, en resumen, sí se puede llegar al 24/7, pero tendría que haber mucha suma de esfuerzos para que estos pudieran lograrse en infraestructura, concientización, cultura del agua, medición, o sea, todo esto, ¿no? Que ustedes pues están trabajando. Así es, entonces, sí, así como lo dice, que sería una suma de esfuerzos de todos los órdenes y de todos los que utilizamos el agua, que somos todos, ¿no? Sí, que el tandeo, por ejemplo, ya lo tenemos muy normalizado, ¿no? Por lo menos cada tercer día. Pues aquí en La Paz no nos sorprende, ¿no? A lo mejor en Monterrey o en la Ciudad de México, pues sí les llama la atención. Pero aquí no, o sea, aquí no sé cuántos años llevemos con este esquema, pero pues sí, llegó para quedarse, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Sí, sí. Ok, pues te agradezco mucho, Tatiana, tu información y por ahí luego te voy a pasar a ver, porque hay otro tema que todavía es más, a mí me parece que todavía es uno de los más delicados, que es el tema de Los Cabos. Los Cabos es otra cosa, Con mucho ¿no? gusto platicamos. Los Cabos es bueno, cada localidad tiene lo suyo, pero Los Cabos tiene su ritmo, su problemática muy, muy particular. Sí, no, y luego me dice no sé si conoces a Antonina Ivanova, académica aquí de la UAPS, que es el segundo lugar del mundo después de Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, que corre el riesgo de quedarse en día cero, imagínate. Entonces, pues va a ser interesante platicar sobre el tema. Con mucho gusto, Raymundo, la verdad, a tus órdenes. Y te voy a pasar el dato bien para que no manejes un dato de lo de aquí de la buena mujer. Sí. No tener un dato que no vaya a ser. No, Manuel, sí, para que tenga ya la precisión y obviamente, pues, entre más preciso mejor. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes, hasta pronto. Gracias, hasta pronto.